Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y te pedimos que nos hables nuevamente, Señor, en esta mañana, Señor, conforme a tu gracia, conforme a tus riquezas, Señor, que nos hables, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a no entender y comprenderlo de una manera intelectual, Señor, sino de una manera que afecte a todo nuestro ser, Señor, para poder ser hacedores de tu palabra. Gracias te damos. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Como sabéis, estamos viendo ese versículo bíblico que nos habla de la felicidad, ¿no? De estar siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Como recordaréis, se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Y empezamos introduciendo lo que era este versículo, ¿no? Que nos habla de estar felices y de lo que conlleva la felicidad de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, nos está diciendo, estad siempre gozosos o contentos. O sea, ese es el estar de una manera que a pesar de que pase desgracias o dificultades o problemas en nuestra vida, la alegría de que Dios está en nosotros, la alegría de ser hijos de Dios, no desaparezca de nosotros. Que no desaparezca y que ese gozo de Dios que ha puesto en nosotros esté de una manera permanente. Y para poder entender todo esto, yo creo que tenemos que ver el fruto del Espíritu Santo que viene a nuestra vida cuando empezamos a ser hijos de Dios y el Espíritu Santo nos sella, perteneciendo ya no al enemigo, sino perteneciendo cada uno de nosotros a Dios. Y ya no somos propiedad nuestra ni de otros, sino somos propiedad de Dios. En Gálatas capítulo 5, 22 al 23, como sabéis, habla del fruto del Espíritu Santo, que fijaos cómo empieza. El fruto del Espíritu Santo es amor, sigue diciendo es gozo, o sea, es alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si te fijas, en mi humilde opinión, pienso que hay un orden de importancia. Y viendo ese orden de importancia, el más importante de todos es el amor que Dios ha puesto en nosotros. Y como consecuencia de ese amor viene una serie de un fruto en nuestra vida que nos hace andar por los caminos de Dios con todo aquello que hemos dicho, con amor, con gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera, 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 etcétera. Pero lo más importante es el amor. Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Y para ello no es que Dios tenga amor para dar, sino que Dios es el amor. El verdadero amor es Él. Es la esencia del amor, o es el amor para que nos podamos entender. Nosotros el amor lo consideramos parte de nuestros sentimientos, que amamos a los que nos aman o amamos a nuestros familiares porque nos hemos criado con ellos y tenemos una serie de vínculos afectivos. Pero Dios es amor. O sea, Dios es el mismo amor que vino a buscarnos a cada uno de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y cuando venimos a Dios, como he dicho, Él nos sella y ese fruto del Espíritu Santo es una realidad en cada uno de nosotros. Antes no amábamos a Dios, era imposible amar a Dios. Y si pensábamos que lo amábamos, lo podíamos amar a lo mejor de una manera religiosa o fanática, pero no amábamos a Dios de verdad hasta que Él vino a nuestras vidas y nos hizo ser hijos de Dios.
Y entonces experimentamos lo que es el amor de Dios. Y como consecuencia experimentamos la alegría de pertenecer a Dios y de pertenecer a la familia de Dios. Y bajo estas perspectivas podemos preguntarnos, ¿podemos perder el amor hacia Dios cada uno de nosotros? Y supongo que habrá algunas maneras de pensar, pero para que lo podamos entender podemos decir que el amor de un cristiano verdadero no se puede perder, pero puede menguar en nuestra vida, hasta tal punto que si no reaccionamos nos podemos convertir en religiosos. Podemos convertirnos en excelentes oradores que puedan subir a un púlpito y desgranar la palabra de Dios. Podemos venir domingo tras domingo y simplemente escuchar la palabra de Dios, sentirnos bien, sentirnos a gusto y salir y hacer una vida como la gente que está a nuestro alrededor. Pero nosotros, ninguno de nosotros estamos llamados a vivir como la gente que está afuera. Estamos llamados a vivir para Dios. Y bajo este punto de vista de que podemos, ese amor que hay en nosotros lo podemos menguar hacia Dios, vamos a la palabra de Dios. Y si os acordáis, en el mensaje a Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero fíjate una cosa, para que lo podamos entender, voy a la traducción lenguaje actual. Y ahí lo desengrana de una manera mucho mejor, mucho más comprensiva, y así lo vamos a poder entender mejor. Dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Hay algo que no me gusta de ti. Ya no me amas como al principio de ser un seguidor mío. Nuestro amor se puede enfriar. Todos conocemos a parejas que tal vez se pueden llegar a casar muy enamorados, pero con el largo del tiempo, los problemas, las dificultades, pérdidas, etcétera, etcétera, pueden llegar a ser simplemente compañeros de piso y tener una relación mediocre y estar acostumbrados a uno a otro y ya está. No haber más relación, ni sentimental, ni emocional, ni intelectual, nada de nada. Y sabes una cosa, nuestra relación con Dios puede llegar a caer en lo mismo. Ser una relación intelectual, ser una relación de conocimiento, ser una relación de estar bien, pero no ser una relación experimental. Y hermanos, es que nosotros tenemos que experimentar la gracia de Dios en nuestra vida, todos los días de nuestra vida. En los momentos buenos, en los momentos de alegría, en los momentos malos, en los momentos en que no entendemos lo que nos pasa, en todos esos momentos tenemos que tener una relación permanente con el Señor. Podríamos hacer una pregunta: ¿cuánto de tiempo dedicamos a nuestro cuerpo? Por ejemplo, nos levantamos, nos aseamos, desayunamos, trabajamos, descansamos, volvemos a comer, etc. Tenemos una rutina, pero ¿sabéis? Esa rutina tú y yo la hacemos cada día. Pero ¿y nuestra rutina espiritual? ¿La hacemos cada día? ¿Cuánto tiempo hace que no leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos con Dios? Y hermanos, si llevas 2 o 3 días sin leer la Biblia, sin hablar con Dios, que a lo mejor puede llegar a ser incluso meses, no lo sé, eso lo sabrá cada uno de los que aquí estamos, nos hemos acostumbrado a ser meramente religiosos y eso está trayendo pérdida a nuestra vida, porque se llena de otras cosas a las cuales nos hemos acostumbrado y no nos llenamos de aquello que va a bendecir nuestro espíritu, porque nuestro espíritu y nuestra alma es lo que tiene que ser bendecido día tras día. Y si no nos llenamos con la palabra de Dios, si no nos llenamos con la comunión con Dios, nuestra vida está cayendo en pérdida porque están entrando otras muchas cosas más. Está entrando conocimiento, está entrando tal vez perversión, está entrando desidia. No sé, puede entrar cada día en nuestra vida miles de cosas, pero solo pueden ser combatidas con el poder de la palabra de Dios, solo pueden ser combatidas con la relación personal con Dios.
Y si eso no lo tenemos, estamos tú y yo perdidos. Nos hemos acostumbrado a ser religiosos y empezamos a estar vacíos y con pensamientos de frustración e incomprensión. Pensamos que nadie nos puede entender. Y es verdad, nadie nos va a entender. Pero lo único que nos puede entender es Dios. Porque Él nos ha hecho. Él ha hecho todo nuestro psiquis. Él ha hecho todo nuestro ser. Y tal vez, yo no sé, pero a mí cuando hablo con Él, cuando leo la palabra de Dios, muchas veces mi pensamiento, vienen pensamientos contrarios a no leer, a no hablar con Dios. Cuando hablo con Dios y a lo mejor oro por algún hermano o como vosotros haréis, en ese momento a lo mejor que estamos orando hay pensamientos contradictorios que batallan y luchan en nuestra mente, y la verdad es que es a veces una tortura. Pero aunque nos cueste orar, aunque nos cueste leer la Biblia, hermanos, tenemos que hacerlo. Yo no creo que ninguno de nosotros, cuando nos despertemos, querramos salir a la calle en pijama, aunque nos gustaría, pero no vamos a salir en pijama ni desaliñados al trabajo o a estudiar o a comprar, porque se nos reirían de nosotros, ¿no? Dirían, ¿qué haces? ¿Que vienes en pijama a estudiar? ¿Qué haces que vienes en pijama a trabajar? ¿Qué haces que vienes sin peinarte, sin afeitarte? ¿Cómo puedes venir así? ¿Cómo puedes ir así por la vida? Pensarían que estábamos locos, ¿verdad? Pues el no leer la palabra de Dios, el no contarle a Dios nuestra vida y lo que nos pasa, puede traer verdaderamente frustración a nuestra vida. ¿Sabéis? Cuando hablamos con Dios y les ponemos nuestras cosas, Él nos puede contestar al momento, porque Él es Dios. A veces pensamos que Dios se está ocupando de miles de personas, pero nunca de nosotros. Pero Dios escucha a todos, porque es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y en verdad Él nos escucha y nos entiende y nos puede contestar o no nos puede contestar. Cuando no nos contesta, a veces pasamos por la desesperación, pero la desesperación es producida porque no confiamos en Dios. Porque cuando confiamos en Dios, sabemos que Él nos puede contestar al momento, que Él puede decirnos como a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, o puede contestarnos al cabo de un tiempo. ¿Os acordáis del joven rico que vino a Jesús? Él orgulloso guardaba su palabra, traía diezmos y ofrendas, venía a la iglesia todos los días, y Jesús, ¿qué le dijo? Tan solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes y sígueme. Y hoy en día yo creo que Dios nos está diciendo lo mismo a todos nosotros. Deja tus cosas, deja tus pensamientos, deja de pensar de una manera humanista, deja de pensar de una manera como el mundo piensa y piensa como yo quiero que pienses. Porque Dios está pidiendo de cada uno de nosotros que quiere más y más de cada uno de nosotros. Como en la palabra encontramos, el Señor nos puede decir, quiero que dejes todo lo que te ata emocionalmente y tan solo me sigas. Deja de hacer tantas cosas. Párate. Deja de ser un activista y tan solo ponte a mis pies para escucharme. O nos puede decir, quiero que te esfuerces y seas ahora valiente. No temas, porque yo estaré contigo. O puede decirnos, para, descansa, come, bebe, vuelve a descansar, vuelve a comer, vuelve a beber, porque todavía tengo que usarte. Y todas estas frases que he dicho las encontramos en la Biblia.
de hombres que pasaron por momentos difíciles y hombres que no entendieron nada, pero que siguieron a Dios por fe. Segunda cosa importante, mirando el fruto del Espíritu Santo, y primer punto de nuestra lectura, es estar siempre gozosos. Qué importante es vivir con alegría, ¿verdad? Qué importante es no vivir amargado, qué importante es dejar nuestra tristeza y frustración muchas veces y vivir deleitándonos en la presencia de Dios. Mira, yo sé que esto es muy difícil, pero en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Qué bueno, ¿no? Estamos sintiendo la alegría de ser amados por Dios, estamos sintiendo la alegría de ser un hijo de Dios, de pertenecer a Dios, de vivir para Dios, porque ya no vivimos para nosotros. Nuestra manera de pensar humana, nuestra manera de pensar en cómo nos hemos criado y cómo el mundo muchas veces nos ha formado, es contraria a la de Dios. Porque Dios quiere que vivamos dependientes de Él totalmente, de no vivir para nosotros y vivir totalmente para Él. Lo malo es nuestro, de los que somos hijos de Dios, es que queremos convivir y vivir con Dios y con las cosas de este mundo. Y hago esta diferencia porque aunque tenemos que convivir en este mundo y con las cosas de este mundo, tenemos que recordarnos unos a otros que ya no somos de este mundo, que pertenecemos a Jesucristo. Y todo cambia totalmente. Y la verdad es que queremos todo, queremos las cosas de Dios, queremos las cosas de este mundo, y hermanos, todo no lo podemos tener. Por eso muchas veces viene a nuestra vida la insatisfacción y la falta de felicidad empieza a morar en nuestros corazones. Porque queremos vivir con las cosas del mundo y también vivir con las cosas de Dios. Pero las cosas de este mundo nos dan una felicidad aparente y momentánea. Pero las cosas de Dios nos dan una felicidad eterna. Y oramos y pedimos a Dios cosas materiales, cosas que queremos que van a satisfacer nuestra vida. Y yo no digo que oremos por cosas que pueden satisfacer nuestra vida. Pero la verdad es que no podemos pensar en las cosas de Dios pensando en las cosas de este mundo. No podemos desear las cosas del mundo y desear las cosas de Dios, porque ambas cosas no se pueden tener. O somos de Dios o estamos en el mundo. Mira, en Santiago 4, versículos del 3 al 5 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y sigue diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en mano: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y es que el Espíritu Santo nos anhela. Dios anhela tener comunión, relación con cada uno de nosotros. ¿Queremos saber cómo es nuestra vida espiritual? Pues hay un indicador que puede hablar de nuestra vida espiritual. Y si somos más felices o más dependientes de las cosas del mundo que de las de Dios, tal vez es que nunca, a lo mejor, hemos conocido a Dios como nuestro Salvador. Tal vez lo hemos conocido a nuestra manera, de una manera intelectual, porque hay dos maneras de conocer a Dios. De una manera intelectual o de una manera salvadora y regeneradora. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado esa salvación, esa manera de conocer a Dios regeneradora, que ha producido en nosotros cambios y que ha producido el ver que vivíamos en nuestros delitos y pecados, que teníamos que pedir perdón a Dios, que teníamos que reconciliarnos a través de Jesucristo con Dios Padre. Y eso ha tenido que marcar nuestra vida. La verdad es que
El gozo de Dios no es tener una personalidad optimista y burbujeante y que siempre esté de una manera alegre. El gozo de Dios no es ser feliz porque todo me va bien en la vida. El gozo de Dios no es pensar de una manera positiva. El gozo de Dios no se trata de ir por la vida con una actitud ingenua, viendo siempre el vaso medio lleno. Entonces, ¿qué es el gozo? El gozo, para que lo podamos entender, es la realidad que hay en nuestra vida ahora, producida por la comunión con Dios. Es decir, si tenemos comunión con Dios, el gozo de Dios permanece de una manera permanente en nuestras vidas. Es decir, la presencia de Dios en nuestra vida es la fuente de alegría y deleite en cada uno de nosotros. No podemos decir que tenemos comunión con Dios, que somos hijos de Dios y vivir en amargura permanente o una tristeza que siempre está perenne en cada uno de nosotros. ¿Qué produce el perder el gozo de Dios en nosotros? Que el fruto del Espíritu Santo mengua en nuestra vida. Y en cambio hay otros frutos, los frutos de la carne, que están dentro de nosotros. Y los frutos de la carne pueden producir alteraciones en todo nuestro ser. Puede producir ansiedad. Y la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que nuestro organismo empiece a sudar, se sienta inquieto, tenso y hasta tener palpitaciones. Se puede decir que es una reacción al estrés o al miedo a algo. Pero en sí es querer resolver algo por medio de nuestras fuerzas. Y cuando vemos que nuestras fuerzas muchas veces no sirven para arreglar situaciones, para arreglar emociones, entramos en el mar de la desesperación. Y la desesperación llega a producir en nosotros insatisfacción. Y más tarde, esa insatisfacción puede producir en nosotros una depresión. ¿Qué es la insatisfacción? Es el desencanto personal producido por la frustración de que algo no se haya cumplido o un deseo determinado. Y es cuando nos enfocamos en nosotros mismos y seguimos sin mirar a Dios y mirando las fuerzas que tenemos o las fuerzas que pueda tener otra persona. Y muchas veces no entendemos lo que nos pasa. En nuestras vidas pasamos por muchos cambios, ¿no? Por muchas etapas emocionales. Y muchas veces no entendemos lo que pasa en nosotros, porque claro, no llegamos a tener conocimiento de todo. Y a veces no sabemos convivir con ciertas situaciones. Y nuestro carácter cambia, trayendo amargura, temor, queja a nuestra vida. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que haber sido feliz mirando que iba a entrar a la tierra prometida. Sale con júbilo, con fuerza, con bienes, con posesiones. Y es como decir, es nuestro primer amor, ¿no? Dios viene a nuestra vida, todo cambia, es maravilloso, es increíble lo que nos está pasando, pero a medida que en nuestro caminar vamos andando hacia la tierra prometida, es decir, hacia nuestra patria celestial, empezamos a mirar atrás y a quejarnos y a decir que nos gusta más cómo vivíamos en el mundo o las cosas de este mundo que las de ahora. Fíjate en Números capítulo 11 lo que dice. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, porque cuando el pueblo de Israel, tengo que aclarar esto, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, mucha gente que era esclava salió con ellos, incluso personas libres que creyeron en el Dios de Israel, salieron con ellos una gran multitud, pero fíjate lo que dice la palabra. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Han visto la mano de Dios. Y tú y yo hemos visto la mano de Dios hasta el día de hoy, cómo el Señor nos ha bendecido, cómo el Señor nos ha guardado, cómo la gracia de Dios ha estado contigo y conmigo en nuestras enfermedades y nuestras aflicciones, en nuestras alegrías y en nuestras penas. Dios ha estado contigo y ha estado conmigo. Al igual que en el pueblo de Israel, pero dicen ahora que empiezan a llorar, ¿quién nos diera a comer carne? Pobrecitos, ¿no? Es que estaban comiendo el maná y no tenían bastante.
Dicen, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Os estáis dando cuenta de lo que está diciendo? Lo vuelvo a repetir, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Es decir, el pescado y la carne que comían era gratis. Y un churro. Perdonad la expresión. Es que se lo ganaban a golpe de latigazo. Se lo ganaban a golpe de palo, a base de sufrimiento, a base de que su vida no valiera nada. Y siguen diciendo, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Están viendo un milagro de Dios, que están comiendo una cosa que no saben lo que es, que nutre todo su cuerpo, todo su organismo, que cubre todos los nutrientes esenciales para la vida diaria. Si supiéramos que era el maná, lo podríamos vender como la comida mágica. Es un decir, pero es que no se están dando cuenta de la maravilla que es el Dios que tienen en su vida. Y la verdad es que muchas veces nos pasa eso a ti y a mí. No nos damos cuenta del Dios tan grande que tenemos. Y fíjate, mirad lo peligroso que es juntarse con personas que no tienen nuestra misma manera de ver la vida, nuestro mismo enfoque, nuestra misma manera de obrar. Juntarnos con personas como se juntó el pueblo de Israel puede llegar a desviar nuestra atención de las cosas de Dios, de aquello que es puro y genuino. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos la madurez suficiente para poder estar con personas que no son creyentes, con familiares que no son creyentes. Tenemos la suficiente madurez, ya llevamos mucho tiempo en el Señor, ellos también supongo que llevarían mucho tiempo, pero es un peligro, porque en un momento malo de nuestra vida, en un momento de debilidad, nos pueden llevar a caer y a pecar contra las cosas de Dios. Hermanos, aunque sean excelentes personas, aunque sean buenas personas, aunque sean familiares que combatan con nosotros o nos acepten a medias con las cosas de Dios, aunque sean personas que conocemos de toda la vida, como digo, excelentes y maravillosas personas, en un momento dado, en un momento en que nuestra vida no esté lo suficientemente bien, pueden llegar a desviar nuestra mente. Incluso los hijos de Dios podemos hacernos daños unos a otros. Yo la verdad es que os invito a que si os relacionáis con hijos de Dios, que sean espirituales, que hablen de las cosas de Dios, que amen las cosas de Dios. La verdad es que yo estoy cansado de conversaciones triviales, de conversaciones que no llegan a ningún sitio. Cuando me junto con creyentes, o me junto con familia, o me junto con quien sea, tenemos que hablar de las cosas de Dios. Tenemos que hablar de lo que experimentamos, de la gracia de Dios, de cómo nos encontramos, de lo que el Señor ha traído a nuestras vidas. Recuerdo de una persona, creyente o no, eso solo Dios lo sabe, que por la presión de su familia, por la presión tan agresiva que tuvo de su familia, dejó los caminos de Dios. ¿Cuánto daño nos puede hacer las personas que están a nuestro alrededor y a veces no nos percatamos de ello? Por último, quiero hablar un poquito de la depresión, que es la enfermedad de nuestro tiempo. Y esta está producida por la presión social, familiar, laboral, eclesial, incluso dentro de nosotros los hijos de Dios. Y lo malo es que los hijos de Dios aceptamos esto como algo natural y solemos convivir con ello. Pero si os acordáis, hablando un poquito de todo esto en la introducción que hicimos, si verdaderamente nuestro cerebro no produce ciertas sustancias que intentan equilibrar nuestro organismo, pues tendremos que tomar medicación de por vida, y eso no es malo. Pero ¿sabéis una cosa?
La depresión siempre hay que analizar de dónde viene y qué es lo que la produce, para poder llegar a saber verdaderamente el fondo de lo que nos pasa. La verdad es que nosotros tenemos lo que se llama la memoria selectiva. Y sabéis, nos acordamos más de lo malo que de las cosas buenas. Nos acordamos más de los momentos difíciles que hemos pasado, de las cosas en que nuestro cuerpo reacciona de cierta manera, más que de los beneficios que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y la verdad es que, ¿por qué nos acordamos más de lo malo que de las cosas buenas? Fíjate lo que dice el salmista: bendice alma, oh alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice, oh alma mía, al Señor. ¿Y no creéis que esa tendría que ser nuestra actitud? De decir: Señor, gracias por cada uno de tus beneficios. Gracias porque hasta aquí me has guardado. Mirad, el gozo de Dios tiene que ser algo casi permanente en cada uno de nosotros. Todo esto que hemos hablado, nuestra relación, nuestra comunión, nuestro amor hacia Dios, hacia nuestros semejantes, tiene que ser una realidad, porque el fruto del Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. Pero, ¿sabes? Si dejamos que nuestro amor se enfríe, que nuestro amor se apague, podemos entrar en todo un proceso de capa caída emocionalmente, en el cual podemos perder la alegría de ser hijos de Dios. Podemos llegar a ser, como he dicho, un excelente predicador, un excelente orador, pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es relación. Lo que Dios quiere de nosotros es comunión. Mira, hay tantos hombres que salen en la palabra de Dios que tuvieron depresiones y todas estas cosas que he dicho. Está Jonás, Elías, David, Saúl. Y Dios obró sanando vidas. Y Dios quiere ser nuestro sanador. Quiere quitar de nosotros la envidia, la amargura, el desánimo, el temor. El enemigo, ya sabéis para qué ha venido, ¿no? Dice la palabra de Dios que el enemigo, o el ladrón, que en este caso es el enemigo, que lo trata de ladrón, ha venido a matar, a robar y a destruir. Hijos de Dios, que el enemigo no nos quite el amor hacia Dios. Que el enemigo no nos robe la alegría de pertenecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Acabamos con una oración. Señor, te damos gracias por poder acudir a ti en esta mañana. Y te pedimos perdón por nuestra desidia y por nuestra dejadez, por nuestra falta de empatía hacia tus cosas. Pedimos que nos ayudes, Señor, a amarte por encima de todo, Señor, y a no perder el gozo de ser un hijo tuyo, Señor. A vivir deleitándonos en tu palabra y en tus promesas, Señor. Ayúdanos a tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos a ser felices solamente en ti, Señor, y a desechar las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos que cuando nos juntemos con hermanos, hablemos de ti. Que no tengamos otra conversación que no seas tú, Señor. Porque verdaderamente queremos que tú seas lo más importante de nuestra vida. No queremos hablar de trabajo, no queremos hablar de familia. Queremos hablar de ti, Señor. Que tú seas lo que llene nuestras vidas. Gracias te damos en esta mañana, Señor, y ayúdanos, Señor. Porque como bien tú sabes que nuestra carne no quiere, pero nuestro espíritu sí quiere hacer lo que tú nos dices, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.